Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación y Estudios Políticos. La semana pasada estuvimos analizando precisamente la propuesta que el Gobierno de la República estaba presentando para el Fondo Monetario Internacional. Aunque ya se retiró evidentemente la propuesta, todavía sigue en discusión qué es lo que se va a plantear, cuáles van a ser las propuestas que se van a construir, se supone ahora por un acuerdo nacional y que pues por supuesto lo que estamos intentando y lo que queremos como país es lograr acuerdos mínimos que permitan que Costa Rica no caiga en default. Por eso hoy vamos a seguir conversando con Adrián Torrealba Navas, que es abogado tributarista, presidente del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales y socio de Facio y Cañas. También con Rafael Arias Ramírez, profesor investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, que estuvo la semana también pasada. Y además, entonces, hoy estamos iniciando también esta discusión con Sofía Guillén, economista, y con Marcela Román, profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica. Con ellos y ellas vamos a estar acá conversando sobre la propuesta del Fondo Monetario Internacional, ajustes y alternativas frente a la crisis. Para iniciar, entonces, vamos a empezar viendo la cápsula que prepararon para el programa de hoy. Marcela, es, digamos, imposible iniciar esta conversación sin considerar lo que ha sucedido en los últimos días, ¿verdad? El malestar que ha sido generalizado, los reclamos, los bloqueos, el rechazo en general a la propuesta y evidentemente las manifestaciones de una propuesta que tan siquiera llegó a la Asamblea Legislativa, porque tan siquiera dio tiempo de presentarla. ¿Qué le faltó tal vez tomar en cuenta al Gobierno de la República cuando hizo el anuncio de la propuesta que iba a presentar ante la Asamblea para el Fondo Monetario Internacional? Hola, un gusto saludarlos a todos los colegas panelistas y a las personas que ven el programa. Yo debería empezar por aclarar que, tal como me presentaste, soy economista, no analista política, entonces voy a dar una opinión personal, pero que no tiene la robustez de un análisis técnico-político, entonces empiezo por hacer esta disculpa. Como ciudadana, me parece que rodeó la presentación de la propuesta como un velo de poca transparencia, ¿verdad?, que fue generando ahí como inseguridades en distintos grupos sociales, y una vez que fue presentada,
cuando uno empieza a desmenuzar la propuesta, encuentra dos cosas que han estado en el debate desde que la propuesta se presentó. Una, que había un desequilibrio importante. Está muy cargada en términos de la posible recuperación de ingresos públicos por nuevos impuestos o ajustes a los impuestos ya existentes, y poco contribución desde el lado del gasto. No significa que sea posible hacer mucha más contribución por el lado del gasto, pero es un tema que ha estado mucho en la discusión. Y temas importantes que la gente hubiera querido ver, algunos grupos sociales no estaban, ¿verdad? Entonces creo que eso generó algunas desconfianzas, y en el detalle de la propuesta uno no encuentra muchas explicaciones robustas sobre por qué unas decisiones dejaron entrar unos temas y otros no. Entonces yo creo que, bueno, lo que con toda claridad es que hay un sentido de urgencia que es real, no es inventado. Yo creo que aquí hay que ser cuidadosos y no se vale mentir. O sea, de verdad que estamos en una situación muy, muy crítica otra vez. La tragedia es que es otra vez después de un esfuerzo muy grande que se hizo en el 2018 con la aprobación de la reforma fiscal, que logró algunas cosas. Ahí también me gustaría decir que no se vale ser mezquinos. Ahí sí que hubo cambios interesantes que se empezaron a implementar, pero no dio tiempo, la coyuntura no dio tiempo para que se desplegara el potencial de efectos de la reforma fiscal, y en muy corto tiempo volvimos a caer en una situación muy crítica. Claro, entonces Marcela, ¿cuáles, digamos, medidas considera usted que son, digamos, esenciales para evitar el default? ¿Qué tan cerca estamos de llegar, digamos, a ese abismo? Bueno, pues todos los indicadores dicen que estamos bastante cerca, ¿verdad? Pero como siempre depende de las decisiones que tomemos. Hay una parte, digamos, en las discusiones que no está rondando mucho, que es que no importa cuántos esfuerzos hagamos de ajuste fiscal por el lado de los ingresos o de los gastos, si esta economía no empieza a crecer de manera robusta y sostenible, es decir, siempre, todos los años, un crecimiento relevante, no vamos a salir de la crisis. Podemos seguir apagando incendios momentáneamente, pero las causas estructurales del problema van a seguir presentes. Entonces yo creo que efectivamente hay que hacer una discusión mucho más amplia, pero en entre tanto, otras medidas más estructurales de largo plazo se puedan plantear, que puedan incluir algunos aspectos de reforma o hacer más eficientes algunos sectores en el sector público, o cosas más importantes como de reactivación económica, son todas medidas que desplegarán sus efectos en los plazos largos, ¿no? Es decir, debemos arrancar a hacer los cambios, pero no vamos a esperar resultados relevantes de aquí a 2 o 3 años. Y tenemos una emergencia de pago de la deuda y en general de sostenibilidad del gasto público. Entonces sí que hace falta hacer algunas cosas. Necesitamos revisar definitivamente los niveles de endeudamiento, hacer algunas cosas para controlar el crecimiento en la deuda pública, que probablemente una parte importante debería venir del lado como de la reingeniería financiera, encontrar la manera de ajustar plazos y tasas de interés para que el peso del servicio de la deuda vaya bajando en la proporción del gasto corriente de todos los años, junto con otras medidas. Adrián, la semana pasada, de hecho, no logramos entrar a las propuestas, un poco, ¿verdad? En algún momento usted lo quería plantear y mucho en la línea de lo que ya yo le pregunté a Marcela, ¿cuáles son las cosas que tenemos que hacer sí o sí en este momento? Bueno, lo primero, creo que hay que reequilibrar la propuesta. Una de las cosas que más irritó en general fue ese desbalance entre la parte de ingresos tributarios y la parte de gastos, 80-20. Bueno, por lo tanto, hay que reconstruir la propuesta intentando rebalancear ahí. Bueno, ¿cuáles son posibles temas que haya que considerar? Bueno, un esfuerzo minucioso para reducir en el presupuesto gastos. Un ejercicio que le escuchaba el otro día, don Gerardo Corrales decía que en el rubro de otros gastos del presupuesto podía lograrse un ahorro como un 1.4% del PIB. Por otra parte, el generalizar el sistema SICOP en compras públicas podría llevar casi a un 1% de ahorro en el PIB. Evidentemente hay un tema muy grueso, ¿verdad?, que es si la reforma de empleo público debe ejercer sus efectos también para los funcionarios actualmente existentes. Ahí, digamos, hay un tema relevante. Como decía ahora Marcela, la readecuación de la deuda pública, sobre todo con los tenedores o los acreedores de deuda interna que son institucionales o fondos de pensiones, renegociar los plazos de amortización. Estamos hablando de que para el 2021
hay una amortización de casi más de 4.000 millones de dólares. Pero si se pudiera manejar por lo menos el 70% de esas amortizaciones, que son como 3.000 y resto, a través de tirarlos en el tiempo, y eso es negociar con las instituciones públicas y fondos de pensión, bueno, ahí podríamos tener un alivio también relevante. Eso sin duda, digamos, es muy importante. Ahora, partiendo de que siempre va a haber un componente tributario necesario, yo creo que di argumentos suficientes para descartar esa opción de simplemente aumentar las tarifas en las 3 tarifas del impuesto, renta asalariado, renta, sobre todo en renta independientes y de empresas, donde ya estamos como en el nivel de la curva del Laffer, donde ya la cosa se vuelve tan confiscatoria que fomenta incluso la evasión, incluso digamos que la gente no realice actividad económica, no invierta, las empresas no empleen más gente, con lo cual afecta también la reactivación económica. Entonces, yo creo que digamos, dentro de ese panorama, el impuesto a las transacciones financieras, con algunos ajustes, al exonerarle temas como retiros de cajero automático, pagos de tarjeta, eventualmente el pago de la planilla, algunas operaciones bursátiles donde puede haber una sobreimposición que sencillamente mate el mercado. O sea, hay que hacerle algunos retoques, pero creo que sigue siendo una opción de emergencia válida, podría ser un impuesto temporal y digamos, beneficiarnos de la experiencia de países que lo han adoptado precisamente en este tipo de situaciones de emergencia, creo que sigue siendo válido. Por otra parte, me parece que se pueden revisar exoneraciones que hay en renta, el tema del tratamiento de las cooperativas es un elemento válido que establecer ahí. Zona franca con todos los cuidados del mundo, ¿verdad? La zona franca tiene el tema de que es un régimen para atraer empresas de pie sueltos, es decir, que vienen a Costa Rica a invertir, pero podrían hacerlo en otros lugares del mundo, y entonces se les ofreció una serie de condiciones, cambiar siempre las reglas puede ser complicado, aunque no hay impedimento jurídico ahí, porque desde el 2012 cualquier contrato de zona franca se firma expresamente que sería nulo decirle aseguro que nunca le va a cambiar el régimen tributario durante este tiempo. Eso fue una reforma del año 2012. Pero bueno, ahí digamos podemos hacer ese tipo de revisiones. Yo abogo por la renta mundial en rentas pasivas, me parece que eso es un elemento de equidad. Sí. Y luego el IVA en tarifa y en canasta básica con el sistema de la devolución del IVA en subsidios. Creo que por ahí, para decir algo muy rápidamente, sí, son opciones que habría que cuantificar para ver cuántas de ellas necesitamos o no. Pues tenemos que ir a una pausa, pero al regreso me interesaría escuchar la opinión de Sofía con respecto a si vemos, ¿verdad?, alguna vía para generar, digamos, una propuesta de consenso, para construir, digamos, una coalición y avanzar en una propuesta viable que, digamos, ahí tenemos como varias ideas que ya nos planteó Marcela y Adrián. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando una posible propuesta al Fondo Monetario Internacional por el gobierno de Costa Rica. Antes de ir a una pausa, yo le planteaba a Sofía que si efectivamente, ¿verdad?, ya con la discusión, ¿verdad?, y las propuestas que un poco plantea Marcela y Adrián con respecto a cosas que se podrían ir planteando, si usted ve, digamos, alguna vía precisamente para construir ese diálogo y para construir esta propuesta de consenso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Efectivamente, creo que lo interesante de la coyuntura que atravesamos es que en realidad hay muchas propuestas sobre la mesa. Lo que no se ha conseguido es canalizar un espacio en donde se consigan acuerdos y agendas puntuales con consensos mínimos, ¿verdad? Usted lee propuestas de distinta naturaleza. Tenés, por ejemplo, al grupo de economistas de la Universidad Nacional, que son varios colectivos de distinta naturaleza, generando propuestas y haciéndolas públicas. Tenés académicos y académicas de la Universidad de Costa Rica también generando propuestas. Tenés a sector cooperativo haciendo pública un pliegue entero de propuestas.
tenés al sector, por ejemplo, también sindical de la función pública. Entonces uno dice, bueno, estamos en una coyuntura en la que ciertamente hay muchísimos sectores, incluyendo a las cámaras también, que colocan iniciativas sobre el debate público. Acá lo que creo que hace falta, llegado a este punto de la discusión nacional, tiene que ver con poder establecer un canal de diálogo legítimo en un espacio que conduzca a algo. Y eso a propósito de la apertura de diálogo que el señor presidente indicó que haría durante los siguientes días. Yo aprendí de la experiencia de hace 2 años en la cual participé como asesora en el proceso de diálogo entre el gobierno y los sindicatos en la reforma fiscal. Hay algo clave en los procesos de diálogo para que conduzcan a algo, y es que tiene que haber una metodología bien definida, personas responsables de los acuerdos, mediadores legítimos, claro, ¿verdad? Y realmente una voluntad de diálogo de las dos partes. Y yo terminaría indicando además, con la pregunta que me haces, que es que en la Asamblea Legislativa hay proyectos de ley muy puntuales. Por ejemplo, renta mundial que don Adrián ponía sobre la mesa. En la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley de renta mundial. Hay 4 proyectos para combatir el fraude fiscal. Hay al menos 4 proyectos para combatir la corrupción. Hay al menos una lista de entre 7 y 8 proyectos que podrían garantizar avanzar hacia un sistema tributario progresivo más actualizado. Y hay una serie de iniciativas que también están pendientes desde hace muchos meses y que la Asamblea Legislativa no las ve porque no quiere, porque podría hacerlo, pero no quiere, que tienen que ver con la posibilidad de alguna manera alivianar el peso de la crisis sobre los sectores más vulnerables. Por ejemplo, el proyecto de ley que tiene que ver con aplicar una moratoria de unos cuantos meses al IVA sobre la canasta básica. Al principio de la pandemia, las diputaciones hablaron muchísimo de eso. En algún punto, por alguna razón más política que técnica, simplemente dejaron de conversar sobre ese proyecto de ley. ¿Ves? Entonces, iniciativas hay, proyectos de ley con números y expedientes que yo te podría leer una lista entera. Claro. Lo que hace falta es un espacio en donde diferentes sectores logren llegar a acuerdos comunes. ¿Cuáles sectores? Tipo los sectores de la sociedad, las cámaras, pero también los sindicatos, los sectores que salen a las calles y también sectores académicos de las universidades. Me explico, para que realmente lleguemos a una agenda que nos permita asegurar estabilidad y paz social en los siguientes años, tenemos que dejar a un lado el hecho de si nos caemos bien o mal, eso es irrelevante en este punto histórico, y tenemos que sentarnos en una mesa en la que se lleguen a acuerdos básicos, a consensos elementales, y esa mesa tiene que estar liderada por la Presidencia de la República y tiene que tener también asistentes de la Asamblea Legislativa que se comprometan, diputados y diputadas, a cumplir los acuerdos mínimos. ¿Que es un reto enorme? Sí. ¿Y qué le vamos a hacer? Si es el momento que nos ha tocado vivir y llegado a este punto, creo que el enojo de la gente es real y no podemos ignorarlo más allá de si diferentes sectores comparten o no esos enojos tan diversos y de tan múltiples naturalezas que están existiendo en este momento. Claro, tenemos que trascender en quiénes son los buenos y quiénes son los malos según la posición en la que estemos, que creo que eso es algo muy importante. Simple y sencillamente tenemos que sentarnos a dialogar y generar un acuerdo. Y algo de lo que mucho se ha discutido, Rafael, ahí, y que es un punto, digamos, importante con respecto a las finanzas públicas, y que, bueno, algo ya también planteó Sofía, ¿verdad? Es que no es necesario, ¿verdad?, ninguna reforma, porque al final, con solo, ¿verdad?, trabajar el tema de evasión y elusión, ya como que el hueco que tenemos como, ¿verdad?, en el país, en las finanzas públicas se llena. Tal vez en ese sentido, ¿cuál es la opinión que usted tiene con respecto a este tema, ¿verdad?, y por qué no se actúa con mayor firmeza para lograr disminuir la evasión y, bueno, y cerrar portillos para la elusión fiscal también? Gracias, Marcela, y un gusto saludar también a todos los que nos escuchan y nos ven. Yo diría que, bueno, efectivamente la concertación es clave, pero la concertación tiene que llevar a la conformación de propuestas y de equipos detrás de esas propuestas que sean lo suficientemente sólidas, y dejemos de ser tan erráticos en las propuestas, no solo en estas, sino en otras propuestas referentes a la reactivación y a otros temas que son urgentes y no pueden esperar. Ahora, yo diría que la primera acción que habría que tomar es el de la renegociación de la deuda con los acreedores internacionales, y también ver qué se puede hacer con la deuda interna. Pero la renegociación es fundamental, y para eso se necesita no solo una propuesta
muy robustas, sino también equipos especializados que puedan echar a andar y que tengan credibilidad para hacer ese proceso de renegociación de la deuda, sobre todo en el tema de los intereses, que es uno de los aspectos que más influyen en el problema del hueco fiscal, y también renegociar los plazos. Me parece a mí que Costa Rica, en la coyuntura actual, en el contexto actual, Costa Rica tiene suficiente autoridad moral para hacer esta renegociación con éxito. Yo creo que los discursos alarmistas de que tenemos que hacer las cosas ya porque la situación es sumamente grave, sin quitarle la seriedad y la importancia que eso tiene, más bien lo que está generando es apresurándonos en las decisiones y generando un ambiente de expectativas negativas en todos los agentes económicos. Y eso me parece que es una mala política. Tenemos tiempo para hacer las cosas bien. Lo he escuchado también de otros especialistas y otras especialistas como Laura Alfaro, que desde Harvard nos dice el país se está apresurando en estos temas. Hay cosas en las que habría que tomarse tiempo para la reflexión y para tener propuestas mucho más robustas, ¿verdad? Digamos que en la propuesta anterior faltaba esa robustez técnica y también faltaba, me parece a mí, transparencia. Para contestar tu pregunta, propiamente en el tema de elusión y evasión, la Comisión Económica para América Latina viene desde hace como 3 o 4 meses insistiendo en este tema y planteando los problemas profundos, estructurales de evasión y elusión que sufre toda la región, y Costa Rica no es la excepción. Los niveles de evasión y elusión que tenemos en el país son, digamos que, inmorales en el sentido de que están generando un daño moral para la sociedad en su conjunto, pero también está generando contradicciones propias para el buen funcionamiento del sistema. Que haya evasión y elusión nos afecta a todos y afecta al sector empresarial también. Claro. Uno entiende que el proceso de transnacionalización de capital en el contexto de la globalización del capital ha hecho, digamos, ha aumentado más este fenómeno. Pero tiene que haber voluntad de parte del país de establecer los mecanismos y los instrumentos necesarios para controlar la evasión y la elusión. No podemos seguir diciendo que ese es un tema de mediano y largo plazo. No puede ser. Es un tema que se está dando, que se ha venido dando y que hay que buscar, digamos, los instrumentos y las herramientas adecuadas para hacerle frente, a abordar ese problema de elusión y evasión que en algunos datos aparece del 4.5% del PIB, en otros datos aparece del 6% y en otros hasta el 8% del PIB. Cualquiera que sea el dato preciso, son porcentajes muy altos. Así que no hay justificación para que este problema siga existiendo. Pero en lo primero que hay que hacer es renegociar. La renegociación de la deuda con los acreedores, con los organismos multilaterales, es urgente. Adrián, en un minuto, porque ya casi tenemos que ir a corte, desde adentro, porque bueno, usted conoce este tema desde adentro en algún momento, ¿por qué es tan difícil no avanzar en el tema de la elusión fiscal, ¿verdad? En realidad, y en la evasión, cuando uno pensaría que la evasión ahora se hizo la reforma de ley y que hay penas de cárcel y que en la evasión digamos, sin entrar en que la gente sea responsable, ¿verdad? ¿Por qué hay tantos portillos? Bueno, vamos a explicar unos conceptos básicos sobre este tema. Creo que en el resumen inicial, cuando se explicó la diferencia de elusión, evasión, mora, me parece que dieron bien en el clavo. La elusión es un comportamiento legal. Así como un gerente ahorra en costos, pues también buscar las maneras para pagar lo menos que se pueda en tributos de acuerdo con la ley,
pues es una cosa completamente normal. Es más, la Sala Primera en la Corte Suprema de Justicia ha dicho que es un derecho, la economía de opción, que también se le llama, es un derecho del contribuyente. Dicho esto, los problemas de elusión solo se resuelven cambiando las leyes, cerrando portillos. Por ejemplo, la ley del 2018 adoptó un montón de medidas que vienen del proyecto BEPS de la OCDE, traducido como Proyecto para evitar la erosión de la base tributaria y la desviación de utilidades. Entonces, por ejemplo, se estableció toda la normativa de asimetrías híbridas. Por ejemplo, antes una empresa en Costa Rica que le pagaba un servicio, un préstamo a una compañía relacionada en el exterior, podía deducir el gasto deducible y la otra empresa no pagar nada en el país de origen. Bueno, ahora, si en el país de origen no se paga, entonces aquí no se puede deducir el gasto. Bueno, eso es digamos, Y ahí, digamos, yo creo que en el 2018, que la gente no ha terminado de entender el alcance de esa reforma, está incluido todo digamos, o la mayor parte de las recomendaciones de BEPS, que fue un proyecto mundial de la OCDE para, digamos, combatir esas formas de ilusión fácil. La evasión... Tal vez, don Adrián, vamos al corte para que pueda explicarnos bien lo de la evasión al regreso. Y lo de la mora, las dos cosas. Estamos acá en Sobre la Mesa, venga. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando una posible construcción de propuesta de consenso para el Fondo Monetario Internacional. Antes de ir a una pausa, don Adrián ya nos explicó lo que es la ilusión, pero nos iba a explicar ahora sí lo de la evasión fiscal. En uno de los estudios de la Contraloría nos decía una cosa muy curiosa. Cuando yo lo vi me llamó mucho la atención. Decía que el monto que, de acuerdo con el ideal de ingresos que se daba de acuerdo con el estudio, digamos, la omisión de ingresos era del 20% más o menos en el impuesto sobre la renta. Sin embargo, el nivel de evasión era como el 60%. ¿Por qué? Qué cosa tan extraña. Y la misma Contraloría explicaba que la fuente de esa discrepancia era legal. Como teníamos un impuesto muy cedularizado, donde una empresa, por ejemplo, una parte pagaba en el impuesto de utilidades, pero otra parte pagaba en retenciones de mercado financiero, etcétera. Entonces, la base era muy estrecha y eso explicaba que un punto en omisión de ingresos se multiplicaba en utilidad y entonces por eso daba montos de evasión, con lo cual la solución ahí era ensanchar legalmente la base, cosa que se intentó en el 2018 a nivel de las empresas, globalizar a nivel de la empresa, pero se echó por tierra mucho por un articulito que quedó ahí, que es el 1 bis. En el proyecto original había artículo 1 y luego artículo 2. Le metieron un artículo 1 bis que yo empezaría, como parte de las propuestas de reforma, en eliminar. Con eso se podría ensanchar la base y eso, digamos, afectaría esos datos de evasión. En segundo lugar, hay dos tipos de evasión que tenemos que tener clarísimo. Una, digamos, la que sería insolidaria, el que anda buscando cómo no pagar, esconder, ocultar, y ese hay que controlarlo, sancionarlo, etc. Pero después tenemos la evasión que es directa, o sea, que es directa consecuencia de un sistema mal diseñado que provoca un exceso de gravamen en algunos sectores. Los 560,000 independientes de este país tienen un régimen que es impagable. Por lo tanto, nadie en su sano juicio, salvo que no le quede otra, como algunos, en los que me incluyo, pero, es decir, el nivel de tributación es tan alto que sencillamente la gente no puede cumplir con él. Y entonces la respuesta es un 50% de informalidad en este sector y en el sector profesional de un 90%. Esa es una evasión por sobrevivencia y no podemos pedir ni combatir esa evasión si no racionalizamos el sistema e integramos el conjunto de la carga tributaria entre renta y caja, porque los dos salen del mismo bolsillo. A mí ni a nadie le puede satisfacer que le digan, sí, pero es que uno es tributo y el otro no. Sale igual, sale del mismo bolsillo. Entonces, para combatir esa forma de evasión, es decir, formalizar a tanto informal que existe, lo que hay que hacer es racionalizar el sistema para que sea pagable. Una vez que tengamos un sistema que es pagable, que es razonable, que no es confiscatorio, que no es discriminatorio, ahí sí podemos
digamos, usar los controles, de los cuales ya hay mucha herramienta a disposición en el Código Tributario. Falta la transformación informática, esto de la hacienda digital no se ha logrado hacer en muchos años, ojalá se pueda lograr hacer ahora, pero eso es una limitante. Hay instrumentos como la facturación electrónica que van a empezar a dar sus frutos cada vez más y a un muy corto plazo. Y finalmente la mora es cuando yo ya tengo una deuda determinada y entonces ahí vienen a cobrarme ejecutivamente si no le he pagado voluntariamente. Entonces ahí mucha gente lo que hace es que tiene los bienes en una sociedad y entonces la administración no le puede cobrar. Bueno, eso se resuelve tomando el capítulo de responsabilidades solidarias y subsidiarias del modelo de código tributario del CIA, hacerle un copy and paste y pegarlo en el código tributario. Ahí ese es el instrumento que le falta al código tributario para combatir la mora, que es, digamos, cuando ya tenés una obligación determinada, pero no hay cómo cobrar. Exacto. Ahí llego. Marcela, ¿qué piensa usted precisamente de esto, de la evasión, la ilusión y la mora, con lo que nos acaba de plantear Adrián? Sí, yo creo que es un tema muy, muy complejo, por supuesto, como todos los temas son en materia fiscal. El conjunto de todas estas cosas que se suele llamar gasto tributario erosiona el músculo que tiene el Estado para desplegar su función, ¿verdad? Entonces, mientras más beneficios fiscales le otorguemos a empresas, a sectores con exoneraciones, menos plata recaudamos, lo cual significa que sobre los hombros de los que no están exonerados va cayendo una carga cada vez más pesada. Entonces puede ser que sí tengamos sectores que están sobrecargados. Y hay que tener mucho cuidado de que las propuestas de reforma tributaria que se apliquen en esta emergencia o hacia adelante en el país, no solo no incrementen la ya mala distribución de la carga tributaria que tengamos, sino que además tengan efectos más concentradores de la distribución de los ingresos en el país, que ya de por sí somos un país vergonzosamente desigual. Quisiera agregar dos cosas más. Una es sobre este debate que me parece que es muy relevante, sobre si hay o no un sentido de urgencia. Y yo creo que sí que lo hay. Pero tal vez aquí el problema es que tenemos que desmenuzar un poco la discusión y decir, lo que es urgente es resolver un problema concreto de liquidez que sí que tiene el Estado y que nos puede conducir a situaciones sumamente graves con impactos económicos y sociales muy indeseados, más serios que los que tenemos. Entonces, para resolver el problema de liquidez hay varias medidas. Una es aumentar con empréstitos. Además, el del Fondo Monetario Internacional, si se concreta, es uno de muchos otros que vendrán, ¿no? Así, en un periodo corto vamos a tener que traer un montón de recursos para resolver problemas de liquidez, para pagar gasto corriente del Estado, sí, como lo venimos haciendo, para apoyar la atención de la emergencia sanitaria, que debe seguir siendo la prioridad nacional. Hasta que esto se solucione, todo lo demás no tiene salida. Entonces sí que es urgente reforzar el dinero público para atender la emergencia. Entonces uno puede aumentar la liquidez a través de empréstitos, puede hacer una reducción temporal o permanente en algunos beneficios fiscales, es decir, entrarle seriamente al tema de las exoneraciones, porque ahí estamos perdonando un montón de recursos del Estado que los estamos donando, digamos, a los sectores beneficiarios. Entonces podemos tomar una decisión qué cosas no son necesarias y las podríamos retirar y fortalecer de manera permanente los ingresos públicos y qué otras cosas podrían ser temporales como medidas para la emergencia. Y necesitaríamos también traer liquidez por mayores impuestos. No puede ser nuevos impuestos, yo estoy totalmente en desacuerdo con las transacciones bancarias, pero podría ser algunos otros nuevos impuestos o aumentar las tasas o cambiar la estructura, la escala de las alícuotas en algunos de los que tenemos. Pero lo cierto es que hay que resolver el problema de liquidez y esa es la parte urgente. A mí me parece que eso no se puede posponer. Las consecuencias, el costo de oportunidad, que llamaríamos economistas, de no hacerlo, son más graves que las implicaciones que pueda tener hacerlo. Y la segunda cosa que decir es que también es cierto que no hay urgencia, pero de lo que no hay urgencia es de otras medidas estructurales que se están metiendo como de agregados en la propuesta con el fondo, que es lo que ahí tal vez no cabe, ¿verdad? Entonces hay unas discusiones que se quieren colar de venta de activos, de problemas de eficiencia o incluso la ley del empleo público, que se está metiendo como una moneda de cambio, ¿no? Es decir, vamos a autorizar distintas medidas para aumentar la liquidez a cambio de que sepan que vamos a hacer unas reformas estructurales. Me parece que sí que tocan las reformas estructurales, pero esas no son tan urgentes. ¿Por qué están aquí, me parece? Bueno, porque es parte de las negociaciones que los sectores van a tener para lograr ciertos acuerdos, pero además porque un problema que hay que controlar es que no volvamos a caer dentro de 2 años en la misma situación crítica. ¿Por
porque esta situación está agravada o incrementada por la pandemia sanitaria, pero no viene de ahí. Entonces, si no tomamos algunas decisiones en relación al problema estructural que tenemos en el gasto público, a la vuelta de 2 o 3 años volvemos a caer en la misma situación y no podemos pasar cada 2 o 3 años haciendo estos enormes esfuerzos de sacrificio fiscal. Entonces sí que tienen que estar, pero hay que tomar una decisión seria de cuáles son las que tienen que estar en esta discusión y cuáles se pueden desencajar y tener una discusión más pausada en la agenda. Claro, ya que Sofía, Marcela nos puso sobre la mesa el tema de la venta de activos, que bueno, se ha planteado vender Fanal, vender VIXA, alguna gente ha dicho que en realidad vender estas instituciones en este momento que ya están digamos, sobrevaluadas tampoco es tan solución. ¿Cuál es su opinión, digamos, sobre este tema en particular? Y bueno, también me interesa escuchar a don Rafael en este tema. Bueno, la estimación que el gobierno de la República hizo en la propuesta que presentó de lo que recaudaría por vender Fanal es de 0.02% del PIB, ¿verdad? Está claro que no corresponde a una solución estructural de un problema que, como bien indica Marcela, en realidad tiene muchísimos años de existir, que es el déficit fiscal y la elevada deuda como porcentaje del PIB. Entonces, vean qué interesante, porque sugiere la venta de empresas públicas y coloca Fanal y VIXA sobre la mesa. Con vender Fanal, el aporte es 0.02% del PIB, para un déficit proyectado de 9.3% a finales de este año. No es nada. Pero además tiene una serie de consecuencias que yo creo que como sociedad tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de estas cosas y si las queremos o no las queremos, ¿verdad? Porque yo sé que a veces en la generalidad, en el abstracto, hay algunos sectores a los que puede sonarles atractivo la idea de vender empresas públicas y achicar el Estado a priori, como si esto fuera una especie de dogma al que uno se ascribe. Pero no, en realidad tiene que aterrizar en los ejemplos puntuales para averiguar qué consecuencias tiene cada uno de los casos, porque el Estado costarricense es muy particular en su funcionamiento. Entonces, por ejemplo, vos te vas a Fanal, te das cuenta que Fanal es el que financia el CNP. Si vos vendes Fanal, estás en la práctica poniéndole un candado al CNP, que el CNP hay que reestructurarlo, refrescarlo, sí, totalmente, pero que lo que estás haciendo con vender Fanal no es solucionar los problemas que tiene, sino ponerle una llave, que además Fanal le vende alcohol al costo a la Caja Costarricense del Seguro Social, y que entonces tendríamos que pensar como sociedad si queremos que en media pandemia eso pase a estar en manos privadas y por lo tanto eso pase a subir en términos de costos para la caja de un insumo fundamental. Igual así, cada uno de los casos que quieran vender hay que preguntarse qué implica. Los bancos públicos, por ejemplo, que no estoy diciendo que la función pública sea perfecta ni mucho menos. Estamos clarísimos a estas alturas del partido que empresas públicas como los bancos necesitan refrescarse y replantearse cuál es su objetivo, ¿verdad? Casos como el cementazo dejan en evidencia que a la banca pública le hace falta muchísimo para mejorar y realmente convertirse en una banca ética y de desarrollo, pero no se trata de despedazarla ni deshacernos de ella, sino que se trata de arreglar los problemas que tiene. Y además, cuando, insisto, vendes este tipo de cosas, preguntarte qué otras consecuencias se derivan de esa venta. En el caso del Banco Nacional y el Banco Costa Rica, estos dos bancos tienen cargas parafiscales adicionales a los impuestos que ya pagan. Las cargas parafiscales son montos que pagan aparte de sus impuestos. Tienen unas cargas parafiscales de cerca del 30% de sus utilidades, mientras que la banca privada tiene cargas parafiscales de apenas el 5%. Si vos vendés el banco público, hay un 25% de cargas parafiscales que se pierden. ¿Y qué son esas cargas parafiscales? Hay dinero que el Banco Nacional y el Banco Costa Rica le pasan al IBM, le pasan al Infocop, le pasan a la Comisión Nacional de Emergencias y le pasan a CONAPE, si no mal recuerdo es el último. Entonces, vean que cuando ya uno desglosa el asunto, empiezan a aparecer un montón de detallitos y en estas cosas, en el detalle está el arte, ¿no? Y hay que preguntarse si las consecuencias son las que deseamos. Y yo quisiera hacer un último comentario que tiene que ver con la participación de un actor más en la política económica que a veces se pasa desapercibido, que tiene que ver con el Banco Central de Costa Rica. Un actor que ha estado recientemente en el debate público, pero que en realidad durante mucho tiempo la gente como que no lo identificaba mucho. Y al respecto debo decir algo, ciertamente, y hay que tenerlo claro, el Banco Central no puede usar todas las reservas monetarias, ¿verdad? El Banco Central tiene esas reservas y las requiere para poder, por ejemplo, intervenir el mercado cambiario si se necesitara en un caso de urgencia. Entonces, Sofía, es que tenemos que hacer una pausa para que puedas explicarlo bien, ¿verdad? Vamos a hacer la pausa y al regreso entonces te doy la palabra. Estamos acá sobre la mesa, vamos a una pausa y ya regresamos.
Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando de una posible propuesta de consenso para el Fondo Monetario Internacional. Antes de ir a una pausa, Sofía estaba trayendo a la mesa un actor muy importante que es el Banco Central y nos estaba explicando por qué debemos, digamos, también tomar este actor en cuenta en toda esta negociación. Sí, correcto. Les decía yo que es un actor fundamental de la política económica en el país y que actualmente, por ejemplo, algunos economistas de la Universidad Nacional han sugerido que debería de utilizar al menos una parte de las reservas monetarias internacionales para comprar deuda del gobierno. Y al respecto debo decir que estoy de acuerdo con esta iniciativa, en tanto efectivamente considera que solo una porción de esas reservas pueden usarse. Es importante, y con esto cerraba yo el momento antes de irnos a pausa, es importante tener claro que el Banco Central no puede utilizar todas las reservas monetarias internacionales en comprar deuda del gobierno, porque eso debilitaría su margen de acción para intervenir, por ejemplo, en el mercado cambiario y traería una serie de consecuencias no deseadas de diversas maneras. Entonces, no debe usar todas las reservas, solo una fracción. ¿Qué fracción? Bueno, ahí hay una conversación. Les decía yo, la UNA dice un máximo del 20%. Lo interesante es que el Banco Central podría inyectar un poquito, no todas las reservas, pero sí un poquito de esa liquidez necesaria y urgente al gobierno central a través de la compra de bonos de gobierno para que el gobierno no tenga que acudir a créditos externos en ese monto. Quizás tendría que acudir a un crédito, pero que sea lo más pequeñito posible para que esté lo menos condicionado posible también. Y eso le puede dar un poco de oxígeno a las necesidades de liquidez de gobierno en el corto plazo. Y acá mi cuestionamiento respecto al papel del Banco Central hasta hoy ha sido que el Banco Central, desde que empezó la pandemia, abiertamente se negó a esta posibilidad. En una reunión que tuvieron con la Junta Directiva de la Caja, algunos miembros de la Junta Directiva de la Caja le sugirieron que por favor colocara una pequeña fracción de esas reservas para inyectar liquidez que pudiera ser retransferida a diversas cosas como el bono proteger y la caja. Y la respuesta de aquel momento, eso fue público y salió en noticias, era algo así como no podemos usar todos los esfuerzos en la caja, una cosa así. El Banco Central no ha querido intervenir de esta manera, pero sí colocó 700.000 millones de colones en la banca comercial el 3 de septiembre de este año. Es decir, sí podía usar una parte, puesto que la colocó. Lo que pasa es que decidió colocarlo al sistema financiero de Costa Rica y no al gobierno central para ahorrarnos una partecita al menos del crédito que estamos pidiendo. Y eso es muy interesante porque yo creo que llegado a este punto vale la pena preguntarle a la banca comercial y a los intermediarios financieros a los que se les entregaron esos 700.000 millones de colones, ¿en qué lo han usado? ¿Realmente lo han usado en impulsar al aparato productivo que lo necesitaba? ¿Realmente están utilizando esos fondos en poder impulsar a las familias costarricenses o qué están haciendo con ese dinero? Entonces, creo que es fundamental que se transparente un poquito más qué es lo que se está haciendo de fondo y que también algunos actores como el Banco Central y el Ministerio de Hacienda empiecen un diálogo mucho más cercano y mucho más transparente y puntual con la ciudadanía para que logremos llegar a acuerdos que al menos permitan moverse algunas cosas, ¿no? Que de a poco, aunque sea un poco de liquidez, de repente te ayuda y te aminora la urgencia del crédito y puedes pedir un poco menos, condicionarte un poco menos. Ven, creo que hace falta lograr balancear bastante más la mesa de esta partida. Claro. Rafael, bueno, antes yo le había dicho que habláramos sobre la venta de activos, pero más allá que la venta de activos, ahora me gustaría ya como para concluir un poco lo del programa, si la exigencia, digamos, en este momento, ¿verdad? Que la exigencia generalizada es, digamos, bueno, la consigna es no más impuestos, que bueno, ya algunos han planteado que efectivamente es imposible no plantear alguna reforma en impuestos. ¿Qué otras, digamos, alternativas serían posibles en ese sentido? Sí, primero que todo quiero coincidir plenamente con el criterio de urgencia que Marcela nos plantea. A mí me parece que es correcto, ¿verdad? Y luego también coincidir, porque lo tenía aquí apuntado, con el tema de las reservas monetarias internacionales. Digamos que a diferencia de la década de los 80, estamos con algunos grados de libertad que nos permiten
respetando las reglas del juego, que se puedan utilizar un porcentaje de esas reservas monetarias internacionales para en el corto plazo hacerle frente a algunas de las cosas más urgentes. La baja inflación y el volumen de las reservas monetarias internacionales son grados de libertad importantes, a diferencia de lo que fue el contexto de la década de los 80s. La otra cosa que me parece a mí que es importante aquí mencionar es que, si bien es cierto, la estabilización presupuestaria es una condición necesaria, no es suficiente. Tiene que estar acompañada de la reactivación económica, del crecimiento económico. No hacemos mucho si aumentamos los numeradores, pero no hacemos la tarea en el denominador. El denominador es el PIB, es el crecimiento del PIB. Podemos aumentar los impuestos, podemos reducir el gasto, pero si no hacemos la tarea que se ha postergado en un programa realmente efectivo y robusto de reactivación económica, decrecimiento del PIB, que va por el 5.5, 6%, tenemos que levantarlo. No hay otra opción para resolver los problemas a mediano y largo plazo. Tenemos que darle entonces ese sustento, y eso requiere de un manejo de la política económica que es complejo, no es fácil, ¿verdad? Cómo compatibilizar objetivos de política económica, y hay que utilizar los instrumentos que sean los más adecuados. Eso no se resuelve presentando, digamos, papelitos. No es una explicación que se puede hacer con papelitos, sino que es una explicación compleja del manejo de la política económica, donde hay incompatibilidad de objetivos, y en este caso podría ser que estemos, digamos, como en esa dicotomía, en esa disyuntiva de qué es primero, la estabilización o la reactivación. También políticas que no, digamos, impuestos como en la propuesta que se hacía, que afectan tanto las expectativas de los agentes, pueden tener un efecto recesivo, y eso es lo que habría que también resolver en la propuesta que se presente. Creo que tendrá que haber por el lado de los impuestos, pero que tengan un menor impacto en el carácter recesivo de esos impuestos, pero también tiene que corregir el tema de la progresividad. Entonces, impuestos tendrá que haber. La reducción del gasto hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque en una situación de fase recesiva, plantear más desempleo, aumentar la tasa de desempleo con políticas digamos, de reducción del empleo público, con políticas impositivas que afectan también a ciertos sectores, como por ejemplo el impuesto a los bienes inmuebles, que iría a deprimir el sector de construcción y de construcción de vivienda y todo, digamos, lo relacionado con esas actividades. Entonces, digamos que hay que tener como esa precaución de que las políticas tanto de impositivas como de reducción del gasto no se conviertan en un acelerador del carácter recesivo en el que de por sí ya estamos. Si me recordás, porque quería hacer, digamos, como esas observaciones en la pregunta más concreta, Marcela. No, en realidad ya no la respondió, digamos, como cuáles alternativas, que es un poco el cierre que usted acaba de plantear, de que efectivamente hay que hacer cosas en todos los espacios, ¿verdad? Sí, tal vez terminar, Marcela, planteando que por el lado del gasto, digamos, no es el momento, y por eso yo decía, siguiendo también los criterios de Laura Alfaro, de que este no es el momento para apresurarnos a vender activos, no es el momento, ¿verdad? Claro. Si volvemos a ver a la década de los 80s y los 90s en las políticas de segunda generación que trajo todo el proceso de venta de activos, de privatización en América Latina, los economistas más importantes del mundo coinciden en que fue el peor negocio, ¿verdad? Porque claro, vender activos de alguna forma reduce la capacidad de gestión del desarrollo por parte de los países. Este no es el momento tampoco para vender activos. También hay que tener mucho cuidado con el tema del desempleo, ¿verdad? Que ya vamos por el 24%, claro,
y una reforma mayor, un recorte mayor en el sector público podría hacer la situación insostenible en términos de el descontento popular. Yo diría que el Estado requiere una reestructuración, requiere hacerse más eficiente. Todos creo que coincidimos en que hay problemas de ineficiencia en el Estado, de entrabamiento, de costos de transacción altísimos para toda la sociedad, y eso hay que entrarle con rigor y también con calma, con equipos especializados para determinar cuál es la reingeniería del Estado que necesitamos para que responda a las expectativas y a las aspiraciones de la sociedad costarricense, pero también para que responda a las exigencias del siglo XXI, a la economía del siglo XXI. Sí, por supuesto. Tal vez en un minuto, don Adrián y Marcela, ¿cuáles serían, digamos, ya ambos han planteado el tema de impuestos, pero en un minuto, ¿cuáles serían, digamos, las dos alternativas que ustedes plantearían en este momento que el gobierno debería tomar muy en cuenta? Don Adrián, muy conciso, y después doña Marcela. Bueno, yo al igual que lo que por ahí afirmó Marcela, de que no le gusta el impuesto a las transacciones financieras, pues a mí tampoco, es de esos impuestos que no son ortodoxos y no heterodoxos, ¿verdad? Que han sido inventados en determinadas coyunturas de crisis, etcétera. Pero bueno, me da la impresión de que estando en una situación de crisis donde necesitamos recursos inmediatos, etcétera, no es una mala opción, es muy recaudatorio, o sea, andar en 2 puntitos del PIB, por lo menos con todos los ajustes que habría que hacerle. País tan ortodoxo en su sistema tributario como España, lo incluyó en la crisis del 2008 el impuesto de transacciones. Yo creo que ese elemento debe ir ahí. Luego, insisto en que hay que revisar las oportunidades que nos da el IVA. O sea, hay que abrirse un poquito la mente de que una reforma en el IVA razonable, que no lo va a hacer, digamos, como excesivamente, pues, o que recaiga sobre sectores de menores recursos, etcétera, sino que más bien ahí encontramos oportunidades más bien de medidas progresivas, como esto de la canasta básica, tema en que yo recuerdo en las discusiones de la reforma pasada nunca me puse de acuerdo con Sofía, por el tema de la canasta básica, ¿verdad? Pero bueno, eso habría que analizar con más calma. A mí me parece que el estudio que dice que la canasta básica, quienes más se benefician son de mayores ingresos, es un estudio bastante generalizado a nivel internacional. Con un buen sistema de evolución del IVA a los sectores de menores recursos, creo que es una gran solución. Okay. Así que yo diría que por ahí... Sí. Don Adrián, tal vez quedamos ahí para que también doña Marcela nos pueda dar cuáles serían como las dos prioridades que ella plantearía. Disculpe que lo interrumpa. Sí, Marcela. Gracias. Yo quisiera insistir en que sí que tenemos que resolver el problema de liquidez y ya hemos conversado varias de las medidas posibles. Me parece una enorme irresponsabilidad la consigna de no más impuestos, no es realista y le está haciendo un gran daño a la posibilidad de salir de esta crisis y a plantear un escenario razonable de negociación para la salida de la crisis. Claro que vamos a tener que aportar más impuestos, pero habrá que tener un cuidado de que, aunque a todos se nos va a hacer más pesado, que caiga más sobre los hombros de los que hoy pagan menos y tienen mayor capacidad de pago. Es decir, un criterio de justicia tributaria finalmente que entre en serio al diseño tributario costarricense sería una buena idea. Y desde el lado del gasto, yo creo que aquí el asunto no es menor gasto, es mejor gasto público, mucho mejor, mucho más eficiente. Tenemos enormes posibilidades de hacer más con los mismos recursos que tenemos. Y a lo que hay que entrarle con toda seriedad es a controlar el crecimiento automático del gasto. Claro. No vamos a salir de esta crisis más que con parches para volver a caer a la vuelta de la esquina otra vez si no reducimos el crecimiento automático del gasto. Y aquí la única manera de entrarle es discutiendo el tema de la manera en que estructuramos las escalas salariales en el sector público. Bueno, es un tema doloroso, pero hay que entrarle con responsabilidad. Claro. No, muchísimas gracias a Marcela Román, a don Rafael Arias, a don Adrián Torrealba y a doña Sofía Guillén por haber estado acá en Sobre la Mesa. Lo que queda claro es que hay muchísimas propuestas, hay personas que son especializadas, que saben efectivamente cuáles serían algunas
decisiones importantes que hay que tomar y que bueno, acá el tema es cómo vamos a tomar esas decisiones y cómo vamos también a poner sobre la mesa a todos los sectores para que nos logremos poner de acuerdo. Muchísimas gracias por estar acá en Sobre la Mesa y les esperamos la próxima semana.